Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día viernes 28 de diciembre del año 2018 y el día de hoy quiero formular algunos comentarios sobre la amnistía que tajantemente defiende AMLO respecto de todos los servidores públicos corruptos de los últimos 5 sexenios, empezando por el perdón que otorga a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, ¿verdad? Y la dureza, la firmeza y la contundencia con que sancionará al pueblo mexicano que por la corrupción de las altas autoridades fiscales equivocadamente han incurrido en evasión fiscal. 2 tablas morales, uno para la mafia del poder de la cual él forma parte y otra para el pueblo, para el soberano pueblo mexicano. 2 tablas de valores. Ojalá lo veamos a tiempo. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista. No doy más información porque dicen que promuevo mi despacho en mis videos. Bueno, ¿quién los entiende? No digo quién soy y empiezan, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es este baboso, verdad? ¿Qué ha hecho? Cobarde, anónimo, no da su nombre. Bueno, doy mi nombre y doy una breve semblanza de mi trayectoria y ahora promuevo mi despacho, ¿verdad? Bueno, entonces soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria de 43 años como abogado fiscalista, ¿verdad? Escritor de 34 libros que hablan de problemas sociales, económicos, políticos, de pobreza y de corrupción de nuestro país, firme opositor de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña durante sus sexenios. Incluso en 2016 denuncié penalmente a Luis Videgaray Caso por lavado de dinero, denuncia que toda la mafia del poder impidió que se le diera curso, protegiendo evidentemente a Luis Videgaray Caso, y en este año denuncié penalmente a Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero junto con su esposa en abril de este año, y toda la mafia del poder, al igual que protegió a Luis Videgaray, también protegió a Andrés Manuel López Obrador y nunca se le dio curso a esa denuncia penal. Yo solicito que la PGR o la futura Fiscalía General de la República le den trámite a mi denuncia y que la Fiscalía de la República recabe todas las pruebas documentales que yo ofrecí en mi denuncia. Legalmente, el que debe recabar las pruebas que demuestran la comisión de un delito es la autoridad ministerial, PGR o nueva Fiscalía General de la República, no el denunciante. Porque yo no soy autoridad, yo no tengo acceso a archivos, yo no puedo requerir información de nadie, no. Yo cumplo con mi obligación de denunciar y aportar pruebas diciendo cuáles son las pruebas que ofrezco y dónde están esas pruebas para que la Fiscalía cumpla con su obligación y sea ella la que recabe las pruebas. Bien, pero el día de hoy vamos a hablar de la doble moral de nuestro presidente, donde se muestra muy amoroso y perdonador, ¿verdad?, con todos los corruptos de sexenios anteriores, pero con el soberano pueblo de México es implacable y contundente. Bien, no se va a investigar ministerialmente ni se va a procesar penalmente a los corruptos del pasado con el pretexto de que no va a buscar chivos expiatorios, aunque ya tenemos 3 chivos expiatorios, porque actualmente parece ser que hay detenidos o investigados 3 personas que trabajaban en Pemex, ¿verdad? No creo que sea el director de Pemex y 2 subdirectores, no, han de ser empleadillos ahí, ¿verdad?, de Pemex, chivos expiatorios, ¿verdad? Pero entonces él dice que no va a combatir la corrupción de años pasados porque no va a agarrar chivos expiatorios, que si queremos
que combata la corrupción de años anteriores y la sancione, que empezaría con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Yo no sé en qué país vive Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que la mayoría de millones de mexicanos estaríamos felices si él procesara penalmente a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Todos sus seguidores en mis videos me atacan diciendo que yo soy defensor de los expresidentes y de los corruptos. Y yo contesto a cada uno de ellos que yo no perdoné a los expresidentes ni a los corruptos de sexenios anteriores. Los perdonó AMLO, ¿verdad? Y yo digo, exíjanle a AMLO que los procese penalmente, que los meta a la cárcel y que les quite sus riquezas mal habidas para que esas riquezas recuperadas se destinen en beneficio de los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema y que viven en la miseria gracias a esos desgraciados corruptos de sexenios anteriores que, perjudicando al pueblo mexicano, se enriquecieron totalmente en forma delictiva, ¿sí? Entonces, pues, desde su discurso de toma de posición dijo que no juzgaba o que no iba a perseguir a los funcionarios corruptos porque no había cárceles ni juzgados suficientes para juzgarlos, ¿verdad? Yo nada más quiero decir que si sumamos a todos los presidentes de la República de los últimos 5 sexenios, a los secretarios, subsecretarios, a los diputados, senadores, a los jueces, magistrados, ministros, gobernadores, presidentes municipales, subsecretarios secretarios de los estados, regidores de obra, etcétera, etcétera. Si sumamos a toda esa mafia política que ha robado al país, a los jefes que se han enriquecido, ¿verdad? Pues yo creo que no llegan ni a 1 millón, sumando a todos los corruptos, a 1 millón. Y él dice que no los juzga porque no hay cárceles y no hay jueces suficientes para juzgar a los corruptos, que yo creo que no llegan al millón, serán unos 300,000 los grandes corruptos, ¿verdad? Bien. Ahora, en México, ¿quiénes lavan dinero y quiénes están en evasión fiscal? Pues obviamente todos esos corruptos, porque como no pagaron impuestos, aparte de que pueden ser acusados de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de corrupción, aparte pueden y deben ser acusados de evasión fiscal y de lavado de dinero, porque obviamente no declararon fiscalmente sus riquezas mal habidas y obviamente esos recursos son de procedencia ilícita. Entonces, en México lavan dinero y incurren en evasión fiscal para empezar esos corruptos que se enriquecieron ilícitamente a costa del pueblo, ¿sí? Pero también hay que reconocerlo, hay millones y millones y millones de mexicanos que también, siguiendo el ejemplo de esos corruptos, en los últimos años, han también incurrido en evasión fiscal y en lavado de dinero, ¿verdad? Claramente lo dice Andrés Manuel López Obrador: si la cabeza es corrupta, todos son corruptos. Y los mexicanos, los integrantes del soberano pueblo mexicano, particulares, que no son gobernantes, que no han sido servidores públicos, ¿verdad?, siguiendo el mal ejemplo de los corruptos, ¿verdad?, pues también equivocadamente han incurrido en evasión fiscal y en lavado de dinero. Entonces, si el presidente perdona el pasado de todos los corruptos, que son nuestros servidores, traidores a los que les pagamos un sueldo, con mayor razón debe perdonar amorosamente a todos los particulares mexicanos integrantes del soberano pueblo, que en el pasado, siguiendo el mal ejemplo de los corruptos, también incurrieron en evasión y en lavado de dinero, y entonces la amnistía debe ser total a excorruptos, gobernantes, servidores públicos, y al pueblo ingenuo que equivocadamente siguió el mal ejemplo de la cabeza de los corruptos, o todos parejos o todos coludos. Y sería conveniente que pusiéramos un punto final para todos.
Así como no se va a perseguir a los corruptos, ni a Peña, ni a Peña Nieto, ni a Videgaray, ni a Calderón, ni a Fox, por las corruptelas en que incurrieron y con las cuales se enriquecieron, entonces también punto final. Y que no se persiga a los mexicanos que equivocadamente, y siguiendo el mal ejemplo de los gobiernos corruptos, equivocadamente incurrieron en evasión fiscal y en lavado de dinero. Máxime que estos son los soberanos, son los titulares del poder supremo. No es correcto que el presidente sea benigno con los ladrones, servidores públicos a los que les pagamos un sueldo, y que sea sumamente estricto con los soberanos, con el pueblo, con los titulares del poder supremo dentro del Estado. Ahora bien, yo no quiero eso. Yo no quiero que se perdone a los que evadieron impuestos y a los que lavan dinero y a los que han lavado en los últimos años. Yo quiero que se respete el Estado de Derecho y que se le aplique con contundencia al que evadió impuestos y al que lavó dinero, pero quiero que esos delitos se apliquen con rigor a todos, a los particulares integrantes del soberano pueblo de México y a los corruptos, Videgaray, Peña Nieto, todos ellos que han vivido sin pagar impuestos, incluido Andrés Manuel López Obrador, que nunca pagó impuestos, a pesar de que sí dispuso de recursos para viajar cuando no tenía sueldo ni cargo y no declaraba ingresos. Sí usó recursos para andar recorriendo todo el país, todos los municipios en varias ocasiones, ¿verdad? Dice que cobraba regalías, dice que cobraba honorarios por conferencias en cantidades millonarias. ¿Dónde le depositaban las regalías y los honorarios los empresarios y las editoriales? ¿Dónde le depositaban los cheques para abono en cuenta del beneficiario? ¿O a qué cuenta le hacían las transferencias si él no tenía cuenta bancaria? ¿Le pagaban en efectivo? Y ese efectivo no lo declaró porque no se ven reflejados esos ingresos millonarios de regalías y de conferencias en sus declaraciones y en el pago de impuestos. No se ve reflejado, ¿verdad? Y si las editoriales y los empresarios que lo contrataban le pagaban en efectivo, ese gasto no era deducible para ellos. Por ley tenían que pagarle con cheque para abono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia. Entonces, ¿qué? Para cubrir esos huecos que dejaban el dinero en efectivo que le daban a Andrés Manuel, ellos tenían que comprar facturas. Vean ustedes cómo él no tiene un pasado transparente. Él no es impoluto, él no bajó del cielo. Él es como todos nosotros, imperfecto y pecador y evasor fiscal y lavó dinero, ¿verdad? Si no, denle curso a mi denuncia y déjenme intervenir en las investigaciones respectivas. ¿Sí está claro? Bien, entonces, en un Estado de Derecho se debe castigar a los particulares con firmeza, como lo manda la ley, a todos los particulares que lavaron dinero y que evadieron impuestos en los años respecto de los cuales todavía no prescribe la acción penal, pero también se debe procesar penalmente y sancionar penalmente a todos los funcionarios corruptos que en los últimos años y respecto de los cuales no ha prescrito la acción penal se han enriquecido ilícitamente, han incurrido en actos delictivos, entre otros de cohecho, ¿verdad? Han realizado actos de corrupción y como consecuencia de todo esto han incurrido en evasión fiscal y han incurrido en lavado de dinero. La ley debe ser pareja, no debe privilegiarse a la mafia del poder con una amnistía, porque la mafia del poder porque de la mafia del poder forma parte AMLO y todos ellos trabajan a favor del gran capital mundial en perjuicio del soberano pueblo mexicano. O todos coludos o todos rabones. Si va a haber amnistía para los gobernantes corruptos de los últimos sexenios, que haya amnistía para todos los mexicanos que, siguiendo el mal ejemplo de esos corruptos, equivocadamente lavaron dinero y evadieron al fisco. Ahora,
si se va a perseguir a los mexicanos, si se les va a sancionar y se les va a quitar sus propiedades a los mexicanos que en los últimos años, respecto de los cuales no se ha extinguido por prescripción de acción penal, lavaron dinero y evadieron al fisco, ¿verdad? Entonces también que se procese penalmente a los corruptos y también que se les quite sus riquezas mal habidas, o todos coludos o todos rabones. No es correcto que se perdone a los exgobernantes corruptos, compañeros de la clase política de Andrés Manuel López Obrador, y que se aplique todo el peso de la ley a los particulares integrantes del soberano pueblo mexicano que no tienen ligas con el gobierno, que no trabajan en el gobierno. Bien, estimados compatriotas, ojalá reflexionemos sobre este tema, y así como Andrés Manuel López Obrador se muestra tan amoroso, tan comprensivo, ¿verdad?, con los gobernantes corruptos, ojalá ese mismo amor y esa misma comprensión la muestre con los mexicanos que, siguiendo el mal ejemplo de los gobernantes corruptos, lavaron dinero y evadieron impuestos en los últimos sexenios. Y muchos de los mexicanos que lavaron dinero, que evadieron al fisco, son seguidores de AMLO. Y esos seguidores de AMLO, sin duda alguna, en los próximos años, van a perder todo lo que tienen. Yo conozco a muchos seguidores de AMLO que lo defienden a capa y espada y no pagan impuestos. Consecuentemente están en lavado de dinero y en evasión fiscal, ¿verdad? El día de mañana, esos seguidores de AMLO, evasores y lavadores de dinero, ¿verdad?, sin duda alguna, se quedarán sin sus propiedades, mientras Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas, eso sí, van a seguir con sus propiedades. Yo sí he pagado correctamente mis impuestos. ¿Ustedes creen que yo estaría hablando como hablo si fuera un evasor fiscal o un lavador de dinero? ¿Ustedes creen que yo estaría hablando como hablo si yo tuviera cuentas bancarias personales en las que deposito lo que no declaro? Si yo hubiera adquirido bienes inmuebles, vehículos, con dinero sucio que no declaré fiscalmente, ¿verdad? Si yo tuviera integrada en mi contabilidad facturas que amparan operaciones inexistentes, si yo vendiera facturas, ¿ustedes creen que yo estaría hablando como hablo, sabedor de que toda mi información está en poder del SAT y consecuentemente en poder de AMLO? Piensen, si hablo así como hablo, es porque yo sí pago correctamente mis impuestos, yo no soy evasor fiscal, yo no lavo dinero, ¿verdad? Por eso me atrevo a decir lo que digo. Yo no recibo mis regalías de mis libros en efectivo porque no tengo cuenta bancaria. Y cuando doy un curso o una conferencia y cobro, a mí no me pagan en efectivo porque yo no tengo cuenta bancaria. ¿Sí está claro? No todos somos iguales, Bien, estimados amigos, la idea de este video es que todos vayamos teniendo datos, pobres y ricos, de todas las clases sociales, ¿verdad? Porque si los que tienen patrimonio lo pierden, eso nos va a perjudicar a todos, porque si los que tienen dinero lo pierden, van a cerrar sus empresas, va a haber millones de mexicanos desempleados, millones de familias que perdieron el sustento, los pobres, en lugar de reducir, irán creciendo en número, ahora con nuevos afiliados que serían los nuevos desempleados, los millones de desempleados y las familias de esos desempleados, y los millones de mexicanos que tenían dinero y que lo perdieron, y sus familias, todos ellos empezaremos a engrosar las filas de los pobres, y cuando no haya contribuyentes, no haya clientes, no haya ingresos, los ingresos tributarios se van a reducir, y cuando se reduzcan, se van a cancelar los programas sociales, pero cuando se cancelen ya no son 60 millones de pobres,
ya somos 120 millones de pobres. Bien, estimados amigos, no te quiero convencer, simplemente te doy mi opinión, ¿verdad? Con base en todo lo que yo conozco de la materia fiscal, con todo lo que yo conozco de cómo ha ido evolucionando nuestro gobierno desde el sexenio de Salinas hasta hoy, ¿verdad? Y espero que tú normes tu propio criterio. Bien, que el próximo año 2019 sea de prosperidad, abundancia, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé el entendimiento y que desde luego nos proteja en los tiempos tan difíciles que sin duda alguna todos, sin excepción, bueno, sí, excepto los gobernantes, ¿verdad?, actuales, todos sin excepción viviremos en este sexenio. Sean felices. Buenas tardes.